Right, I'm Colonel Balfour, and I'm here to get the Papists. We'll get those bastards, and we'll take them down. We'll get them. That's why I'm here all the way from Scotland. And if you want to see how this story ends, you better like and subscribe. Are you ready, lads? Come on! Let's go! After Let's get Papists! We're ready for the time. Back! Hola amigos, nos encontramos de nuevo en los Países Bajos, en Brabante, en la villa de Rijmenam, al este de Malinas, en julio de 1578. Pero, ¿cómo se llegó a este pueblo y en qué situación? Tras la tercera revuelta, los diferentes estados acordaron los términos de la pacificación de Gante, y don Juan de Austria, el 12 de febrero de 1577, tuvo que firmar el Edicto Perpetuo, jurando acatar los términos de dicha pacificación, aunque Orange y los delegados de Holanda y Zelanda no lo hicieron. Una vez retiradas las tropas españolas de los Países Bajos, que es lo que exigía el acuerdo, tanto Orange como los estados no firmantes boicotearon el edicto, provocando que la situación se hiciera insostenible. Don Juan, harto de las intrigas entre unos y otros, y entre todos contra él, acabó por retirarse a Namur. El 20 de enero de 1578, el archiduque Matías juraba, como títere de Orange, el puesto de gobernador en los Estados Generales. Pero la alegría les duró muy poco a ambos. Don Juan de Austria, con los tercios ya de vuelta en Namur, derrotó completamente al ejército de los Estados el 31 de enero y el 13 de febrero tomó Lovaina. Todos juntos, el archiduque Matías, Orange y los representantes de los Estados, huyeron de Bruselas para refugiarse en Amberes. Las semillas de la disensión y desconfianza entre los estados, sembradas en 1577, se tornaron ahora, en 1578, en enemistad y violencia, especialmente de los calvinistas hacia los católicos. Harto de las disensiones internas y de la violencia calvinista, el 8 de abril de 1578, el señor de la Motte, general de artillería de los estados y gobernador del puerto de Gravelinas, se pasó a don Juan de Austria, con la ciudad y su guarnición. Fue el primero, pero no el último. Pero la situación de don Juan y su ejército, pese a la victoria de Eigenblus, era todavía precaria, y decidió, en vez de asaltar Bruselas, ir rindiendo por diplomacia o fuerza las diferentes ciudades que rodeaban la capital. Esta situación alarmó a la siempre conspiradora Isabel I de Inglaterra, que quería ya expulsados a los españoles de los Países Bajos. Envió, además de financiación para contratar mercenarios, un contingente inglés a las órdenes de John Norris y otro escocés a las órdenes de Robert Stuart. Estos contingentes se sumaron al de hugonotes franceses de François de Lanoux. El ejército combinado de los estados contaba aproximadamente con un total de 18.000 infantes y 2.000 jinetes. Por otro lado, en el cuartel general de don Juan ya se conocía que en Alemania, y con objeto de reforzar a los estados, se estaba reclutando un ejército mercenario a las órdenes de Juan Casimiro, príncipe del Palatinado, protestante, y financiado también por la reina Isabel I. Informado el de Austria de la concentración de tropas de los estados en las inmediaciones de Malinas, partió hacia allí con 12.000 soldados de infantería y 5.000 de caballería. Urgía, aunque estuviera en inferioridad, derrotar al ejército de los estados, antes que el de Juan Casimiro se uniera a ellos en estado operativo. En plena marcha, sus exploradores le anunciaron que finalmente habían localizado al enemigo atrincherado en la villa de Rijmenam. El ejército de los estados, comandado por el conde de Bossu, se posicionó delante de la villa, tras unas trincheras que habían preparado y con un foso por delante de estas. Los flancos estaban protegidos por zonas boscosas densas. Durante el consejo de guerra, previo a la batalla, tanto Alejandro Farnesio como el comandante Gabrio Serbelloni advirtieron de que el enemigo se hallaba en una zona fuertemente fortificada y difícil de asaltar, pero prevaleció el criterio de don Juan de atacar antes de que apareciera el ejército de Casimiro. Decidido ya el ataque, don Juan mandó avanzar a su infantería, pero con órdenes de no acercarse demasiado a las trincheras,
La idea era atraer al enemigo para que abandonase sus fortificaciones. Bossu no se dejó provocar y su infantería permaneció agazapada tras los terraplenes y trincheras. Por espacio de 3 horas se estuvieron intercambiando disparos sin que los españoles recibieran órdenes de asaltar una posición tan fuerte, ni los rebeldes, pese a su superioridad numérica, de salir a contraatacar. Con la intención de desbloquear la situación, don Juan envió a una compañía de mosqueteros a las órdenes de Leiva, con apoyo de caballería pesada, a rodear el pequeño bosque por la izquierda del pueblo y atacar la posición rebelde desde el flanco. Bossu detectó el movimiento a tiempo y, aunque no pudo neutralizarlo, envió a Norris para cubrir el flanco. La infantería de Leiva y de Norris se enfrascaron en un duelo de arcabucería, en el que nadie parecía tomar ventaja. Los infantes españoles eran muy pocos para poder asaltar una posición defensiva muy fuerte. Se solicitaron refuerzos a don Juan, que envió a Toledo con más infantería. Rodeando el bosque Toledo y su infantería, se situaron en apoyo de Leiva. El movimiento fue también detectado por los rebeldes, y Bossu envió a Stuart y su contingente escocés a reforzar a Norris. Al moverse por líneas interiores, mucho más cortas, llegaron justo a tiempo para equilibrar la balanza. Finalmente, y tras varias descargas, las tropas combinadas de Leiva y Toledo cargaron, y las tropas de Norris y Stuart comenzaron a hacer terreno y a retirarse desde la periferia al interior del pueblo. En el centro, la cadencia de fuego desde los parapetos rebeldes disminuyó por el efecto combinado de estar sufriendo bajas y de haber desplazado unidades a su flanco. Esto fue detectado por los veteranos españoles, que empezaron a acercarse y a presionar más y más. Poco a poco, y ante la presión de la infantería española que no cesaba de disparar y avanzar, la infantería de Bossu también cedió y abandonó el foso y los parapetos, retirándose a la primera línea de casas del pueblo. La tropa de los estados habían tenido que abandonar sus fortificaciones y ahora se defendían desde las casas. Los españoles, que ahora ocupaban los parapetos y trincheras, quedaron de nuevo detenidos, y aunque se lograban avances puntuales al tomar alguna casa del perímetro, la situación volvió a ser de punto muerto. Los oficiales españoles estaban reorganizando las unidades y viendo la manera de asaltar las casas cuando varias de ellas fueron incendiadas por los mismos rebeldes. Entre el humo del incendio y las descargas de arcabucería, las diferentes unidades rebeldes se retiraron del pueblo a toda carrera. La retirada era casi una huida, cosa que sorprendió inicialmente a los españoles, pero en el ímpetu y la confusión, las unidades iniciaron espontáneamente la persecución de los enemigos. Los oficiales trataron de detener a sus hombres, pero con el fragor de los disparos y de los incendios fue imposible. Atravesaron el pueblo entre casas incendiadas. Cuando superaron las últimas casas del pueblo y sobrepasaron el humo de los incendios, las tropas españolas se encontraron de repente con que enfrente no tenían a una masa de fugitivos a la que perseguir y masacrar, sino los parapetos de un campamento artillado y con gran cantidad de arcabuceros bien protegidos apuntándoles. Los oficiales españoles se dieron inmediatamente cuenta de la peligrosísima situación de su infantería. Enfrente, mangas de arcabuceros y cañones parapetados, y detrás un pueblo con un incendio que iba propagándose, y por el que en breve sería imposible retirarse. Don Juan se dio cuenta del peligro y envió a Farnesio, que apareció por el flanco, y maniobró con su caballería amagando una carga, y momentáneamente distrajo a artilleros y arcabuceros enemigos. Esos escasos minutos de dudas fueron todo lo que necesitaron las unidades veteranas de infantería para retirarse por donde podían, por unas calles en que aún se podía transitar, pero que estaban invadidas por llamas y humo. Por grupos y algo chamuscados, los infantes españoles atravesaron de nuevo el pueblo en llamas y llegaron al lado opuesto, donde se reagruparon y recuperaron, fuera ya del campo de tiro de la artillería y arcabucería enemigas. Don Juan los reprendió por la imprudencia y por no ser ese el plan inicialmente concebido, pero alabó su labor y disciplina para corregir lo mal que se hizo. Farnesio, una vez rodeado el bosque, reapareció también de vuelta por el flanco con toda su caballería. El pequeño ejército se reorganizó y retiró. No había opción para un nuevo ataque con el pueblo en llamas. Si el desarrollo de la batalla fue una trampa premeditada o no al ejército de Don Juan,
no se sabe con certeza, pero las disposiciones y movimientos de las unidades de los estados hacen pensar que sí que lo fue. No se emplazó la artillería en primera línea. La retirada, huida entre comillas, de las unidades tras el incendio simultáneo de varias casas y un campamento fortificado y artillado en retaguardia hacen pensar que sí, que efectivamente fue una trampa en la que se atrajo a los españoles a una zona batida por la artillería y la arcabucería, mientras el fuego se extendía a su retaguardia, anulando la posibilidad de retirarse. Sea lo que fuera, estuvieron a punto de aniquilar a la mitad del ejército realista. Por otro lado, la rápida reacción de los oficiales españoles y la disciplina y entereza de la infantería de los tercios les libró aquel día de sufrir gravísimas pérdidas. En cuanto a las bajas, los holandeses hablan de 1000 muertos españoles. Los españoles reconocieron más de 400 muertos de los estados y unas pérdidas propias de unas 800 bajas entre muertos, heridos y prisioneros. En todo caso, don Juan tuvo que retirarse. Ya habría otra ocasión, pero ese día no. Las operaciones militares se resumieron ese año en rendir ciudades por asedio, traición, traspaso voluntario o incluso compra. En septiembre ya del año 1578, parte del ejército español con don Juan de Austria se hallaba acampado en la colina de Bouge, en Namur, cuando fue bloqueado por otro ejército mucho mayor de los estados. Estalló entonces una epidemia de peste, y el 1 de octubre de 1578 moría don Juan de Austria a consecuencia de la misma. El ejército de los estados, también con la peste extendiéndose en su campamento, levantó el bloqueo y se retiró hacia el norte, perdiendo así una buena oportunidad. A partir de esa fecha, sería Alejandro Farnesio, duque de Parma, quien dirigiría el gobierno de los Países Bajos y su ejército. Y a finales de enero se embarcó en una campaña para la conquista de Maastricht y Roermond, en la que enfrentó a dos ejércitos, el de Juan Casimiro, del Palatinado, en Eindhoven, al que neutralizó con diplomacia, y el de los Estados Generales, al que derrotó en la batalla de Borgerhout. Pero esta es ya otra historia. Así que nos veremos de nuevo en Brabante, pero en la villa de Borgerhout, frente a Amberes. Y si este capítulo os ha gustado, no olvidéis suscribiros, darle al like y activar la campanilla para ser notificados de las nuevas publicaciones. Hasta luego, amigos.